joven en República Dominicana que pasó de vender repollo en las calles a desfilar en las pasarelas más prestigiosas y famosas del mundo. Su papá trabajaba en la agricultura y su madre tenía un pequeño colmado dentro de su vivienda. Y él, para ayudar a sus progenitores y subsistir, también se dedicaba a la agricultura y vendía repollo en las calles. La idea de que estaría representando a su país en las pasarelas de todo el mundo nunca pasó siquiera por su mente. Ahora saborea las mieles del éxito y es una gran promesa para la industria de la moda. Se encuentra actualmente en el ranking de las 10 figuras masculinas más destacadas, publicada en la revista Vogue. En los últimos años, República Dominicana se ha convertido en la tierra de las modelos más populares y las preferidas de los diseñadores más prestigiosos. Chicas como Lineysy Montero, Yandra Martínez y Luisana González, entre otras dominicanas, han caminado por las pasarelas más importantes de Milán, París y Nueva York y han engalonado las portadas de las revistas más importantes del mundo, entre ellas Vogue. En definitiva, la belleza exótica de las modelos dominicanas ha cautivado a las firmas de moda más importantes del mundo. Sin embargo, no solo las mujeres tienen un espacio en esta industria, y el modelo dominicano Daniel Morel es el mejor ejemplo de ello, quien se convirtió en el primer dominicano en modelar para un desfile de alta costura, específicamente para Dolce & Gabbana. Y antes de continuar con el video, si eres nuevo por este canal, déjame decirte que tenemos una serie de videos de dominicanos destacados en el extranjero. Ya tenemos más de 30 videos. Ve, date una vuelta porque te vas a sorprender con más de uno. Te dejo el último por aquí arriba. Recuerden que la forma más barata, sencilla y práctica de ayudar que este canal crezca es compartiendo los videos, dándole like y dejando un comentario. Tan sencillo y práctico como no lo conocía o si lo conocía. De esta forma YouTube detecta que hay actividad en el video y se lo comparte a más personas. Daniel Morel, un joven de 19 años que mide 6'2" de estatura, viene de uno de los pueblos más pobres del país, el Limón Samaná, y quien en su primera temporada participó en los desfiles de Valentino, Dior, Givenchy, Hermes, Louis Vuitton y más marcas prestigiosas. Actualmente es uno de los modelos más destacados y solicitados en el mundo. Su papá trabajaba en la agricultura y su madre tenía un pequeño colmado dentro de su vivienda, y él, para ayudar a sus progenitores y subsistir, también se dedicaba a la agricultura y vendía repollo en las calles. La idea de que estaría representando a su país en las pasarelas de todo el mundo nunca pasó siquiera por su mente. Ahora saborea las mieles del éxito y es una gran promesa para la industria de la moda. Se encuentra actualmente en el ranking de las 10 figuras masculinas más destacadas, publicada en la revista Vogue. El manager de modelo Sandro Guzmán fue quien lo descubrió, luego de que un fotógrafo y amigo de la familia le enviara algunas fotos de él. El cazatalentos quedó impresionado con su impecable piel de ébano, escultural cuerpo y estatura. Según cuenta el propio Sandro a People en español, era tan perfecto que incluso puso en duda si la foto estaba retocada o no. Me envió una foto un fotógrafo que estaba en Samaná y yo pensaba que estaba retocada. Luego Daniel me escribió y le pedí que hiciera una foto afuera de su casa con la luz natural. Fue cuando pude darme cuenta de la buena piel y de ese cuerpo escultural, relata Guzmán, quien desde ese momento se propuso convertirlo en toda una estrella. Lo firmamos, comenzamos a trabajarlo y ha sido como un cuento de hadas versión masculina. De no haber sido por las fotos que llegaron a las manos de Guzmán, Morel quizás no hubiera salido de su pueblo, dejando atrás las precarias condiciones en que vivía, y la historia de su vida sería muy diferente. Y así fue como Daniel empacó 2 jeans, 2 franelas, una camisa y unos tenis desgastados en una maleta y arrancó con rumbo hacia la capital. Ahí se inició su proceso de preparación. Salimos y le compramos todos los cambios para los castings, le armamos todos sus looks para Europa, menciona Guzmán. Además que hace referencia a que Daniel tiene un gran corazón. Su cuerpo está hecho a mano, parece una estatua, su piel es perfecta y su sonrisa de un ángel. Pero lo más importante es que es bello en su interior, como si hubiera sido criado en un lugar sin maldad.
trae lo que puedas de ropa, lo demás lo compramos en la capital. Y así fue como trajo 2 jeans, 2 franelas, una camisa y unos tenis muy maltratados. Salimos y le compramos todos los cambios para los castings y le armamos todos sus looks para Europa, confesó Guzmán. Fue un momento en que me di cuenta la gran labor que hacemos porque estos chicos vienen de las entrañas del pueblo y de pobreza extrema. Sin embargo, las precarias condiciones en que vivían no impidieron que fuera descubierto, tampoco afectaron su increíble físico y mucho menos su interior. Tomó su primer avión en el 2018 y debutó semi-exclusivo en Milán para la casa italiana Versace. De ahí en adelante solo ha cosechado éxitos. Ha caminado para los diseñadores más importantes del mundo como Prada, Louis Vuitton, Hermes, Dior, Fendi, Valentino, entre otros, lo que lo convierte en uno de los 10 modelos más comentados de la temporada según la revista Vogue. Hoy el joven modelo está firmado en la importante agencia Nest Models y se convirtió en el primer dominicano en caminar para casas de moda como Valentino y Dior, entre otras. Fue entonces cuando pudo entender lo que le estaba pasando. Comenta que nunca había tomado un avión y llegar a Milán por primera vez directo a una prueba de ropa, buscar la dirección e ir solo a la agencia sin saber inglés fue un poco complicado. Se encomendó a Dios y todo ha sido un éxito. Día a día buenas noticias. Es algo divino, comenta. Catalogado por la revista Vogue británica como una de las 10 figuras de las pasarelas que hay que conocer ahora, este se paseó también por Versace, Prada, Givenchy, Hermes, donde impactó por sus atributos. A lo largo de su corta trayectoria, Daniel, quien es representado a nivel internacional por la agencia Nest Models, también ha tenido la oportunidad de realizar campañas mundiales para Salvatore Ferragamo, Giorgio Armani, Zara y Calvin Klein. Desfiló en Japón de la mano de Dior, así como en China para Tommy Hilfiger, y ha viajado a capitales de la moda como Nueva York, Londres, Milán y París. Y a pesar de que todo esto ya lo convierte en un top model cotizado en el ambiente internacional, el hito más importante de su carrera hasta ahora es haber sido parte de los desfiles de alta costura de Givenchy y recientemente de Dolce & Gabbana, convirtiéndose así en el primer modelo masculino dominicano en lograrlo. A pesar de su corta edad, Morel tiene muy claro que lo más importante para él es su familia y expresa que lo primero que quiere hacer es comprar una casa digna para sus padres donde puedan vivir con todas las comodidades. Daniel es un ejemplo para los jóvenes dominicanos de que cuando se persevera se puede llegar lejos. Aunque sus padres pensaron que sería un gran pelotero, tuvo que dejar el deporte luego de sufrir una lesión, pero como siempre, todo obra para bien, y ahora se da cuenta de que Dios le tenía guardado ser alguien importante en las pasarelas. ¿Eras tú de los que conocías este modelo dominicano? Y de hecho viene de una parte de Dominicana que yo y mi esposa amamos. Samaná, la verdad, yo creo que en la otra vida yo tuve que haber vivido allá. Dejen en los comentarios si lo conocías o no, porque me gusta saber y así le voy midiendo. También recuerden que pueden ser coproductores del canal dejando el personaje dominicano destacado en el extranjero en los comentarios para hacer un futuro video al respecto. Recuerden suscribirse para más videos como este, así que recuerda compartirlo, darle like si te gustó y sin más, nos vemos en la próxima.